Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos por aquí, pasando frío, sí. Ya, muy bien. Pasando frío. ¿Y qué esperas? ¿Pasar calor? No, no, Ha empezado muy ingeniosa esta conversación hoy, como puede comprobar la audiencia. no, pero pasando frío, porque no puedo enchufar la estufa que ha subido la luz. Ah, será por eso. Pero si tú eres un Sí, magnate de las ondas. ahí la has dado. Vamos allá, va, que si no empezamos a decir Venga, cosas que no vienen a... empezamos a desvariar, como ya conoce nuestra audiencia. Dices Ecuador, el fiel de la balanza. Explícate. ¿Hace falta que lo explique? Sí, porque para mí estos titulares encriptados, pues me cuesta descifrarlos y a primeras. Hombre, yo creo que la gente sabrá, nuestros oyentes deben saber que ha habido la celebración de unas elecciones en primera ronda de carácter Sí. presidencial en Ecuador este pasado fin de semana. Ujú. Y no son unas elecciones cualquiera, después de ver la gira que Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, está haciendo por Latinoamérica y por Centroamérica, buscando, digamos, cimentar pues aliados que pues tengan, les sirvan para reforzar sobre todo su política antimigración instaurada de nuevo con el presidente Trump. En concreto y muy en particular, la visita que Marco Rubio hizo recientemente, creo que fue la semana pasada o la anterior, a Bukele en El Salvador, donde este le ofreció nada más y nada menos que utilizar el mayor centro penitenciario que existe en toda América, de norte a sur, construido por Bukele con la excusa supuesta de hacer frente a la delincuencia callejera de las maras y que se ha convertido en una auténtica oda al nazismo en el peor de sus caras, una cárcel en la que no solamente no se respetan los derechos humanos, sino que además aplica unas medidas de crueldad extrema, como no se conocían desde los tiempos del estalinismo y de los gulags, ¿no? Sí. Y esta es a la cárcel a la que se pretende, junto con Guantánamo, la gente se lleva manos a la cabeza con la posibilidad de que los migrantes estadounidenses sean deportados a Guantánamo, pero mucho más terrible puede ser que algún migrante sin haber cometido ningún delito por el mero hecho de estar en situación irregular en Estados Unidos después de muchos años, pues acabe regalando, dando con sus huesos en semejante infierno en la tierra, como en el que además con gestión privada Bukele le ha ofrecido albergar a los migrantes deportados a Marco Rubio. Eh, Pongo el ejemplo de Bukele porque uno de los dos candidatos presidenciales, el actual presidente Noboa en Ecuador, es conocido como el nuevo Bukele o el pequeño Bukele, ¿no? De hecho, ahora hablaremos más despacio de este personaje siniestro, pero y de cómo llega al poder. Pero si en paralelo hay una serie de países latinoamericanos que han tomado un giro extraordinariamente trumpista y que se han puesto los primeros en la fila para reclamar ser los favoritos del líder supremo pelirrojo, como puede ser Milei en Argentina o Bukele en El Salvador. Por el contrario, hay otro bloque, el bloque, digamos, progresista, que no pasa por sus mejores horas, sobre todo a raíz de la división producida con las recientes elecciones en Venezuela. Y estoy hablando naturalmente de Gustavo Petro, que en una imagen absolutamente bochornosa en Colombia, después del incidente precisamente con los primeros vuelos militares de deportación desde los Estados Unidos, pues este fin de semana ha aparecido en unas imágenes de un Consejo de Ministros donde le pedía directamente, casi a gritos, Gustavo Petro la dimisión a todos sus ministros, lo cual demuestra el estado de extrema debilidad en el que se encuentra el gobierno progresista de Colombia a muy poco tiempo, realmente no lleva ni 2 años, me parece, de su proclamación como presidente, que venía a renovar todas las estructuras paramilitares y mafiosas del Estado colombiano, ¿no?
También tenemos el caso de Chile, donde bueno, pues se ha pasado de una expectativa pues constitucionalista a un retroceso constante, tanto en política interior como política exterior, y una vuelta a un supuesto centrismo moderado burgués que está muy alejado de los valores de aquella Revolución de Santiago del año 2018-2019 que llevaron a su actual presidente al gobierno. Y esto nos demuestra que está a puntito de producirse un punto de inflexión en donde el halo de esperanza que había de transformación de América Latina hacia unas políticas más integradoras, más coherentes con su diversidad étnica y cultural, y que no apostaran tanto por el papel de capitalismo puro y duro que había caracterizado a las dictaduras militares, que en la mayor parte de los casos habían presidido el país, esos países durante la última década, pues está en un tris de caer el saco roto, ¿no? Y por eso las elecciones, el resultado de las elecciones en primera vuelta que se han producido este pasado fin de semana en Ecuador, han arrojado una cierta, bueno, pues hacen que tenga un punto de interés internacional en ese equilibrio de fuerzas a nivel continental, que tiene especial trascendencia, ¿no? Porque realmente nadie se esperaba que Luisa González, la candidata del correísmo que ya perdió las elecciones en 2023 frente al actual presidente Daniel Noboa, pues que llegara a conseguir un empate técnico en las elecciones actuales, demuestra que en Ecuador algo está cambiando, algo está pasando, que la receta Bukele no funciona necesariamente en Ecuador. Hay que recordar que Luisa González perdió las elecciones en el año 23, sí, pero después de haber sido rociada con gas pimienta por parte de la policía de Daniel Noboa, bueno, por la policía, porque no, Daniel Noboa todavía no había llegado al poder, por la parte de la policía, cuando iba a presentar su candidatura presidencial, justo después del asesinato muy mencionado del que iba a ser el candidato presidencial con más posibilidades y que no estaba tampoco ni en el correísmo ni alineado con los terratenientes, como es Fernando Villavicencio. A Fernando Villavicencio recordaremos que le mataron una semana antes de las elecciones y era el candidato que tenía más posibilidades. Luisa González, cuando el correísmo había caído en desgracia allí en Ecuador, mantuvo su candidatura pese a, como digo, estos episodios de acoso policial a la misma, y pues consiguió presentarse. También en aquel caso pasó de segunda vuelta, pero con una distancia mucho mayor que ahora, que hay un empate técnico. Entonces, ¿por qué es interesante el caso de estas elecciones? Pues porque en función de quién gane, se fortifica un frente de resistencia contra el trumpismo en América Latina, o por el contrario se termina de fortalecer y ratificar esa coalición amplia de países que le bailarían la conga a cualquier petición en materia de colaboración que haga la diplomacia norteamericana de Donald Trump a través de Marco Rubio. Por eso es tan importante el resultado de estas elecciones. Ahora tienen que pasar una segunda vuelta. Lo de David Noboa, cuando decimos que es el antiguo, el nuevo Bukele o el pequeño Bukele, es porque él llegó al poder con una propuesta muy similar en el año 23 a la de Bukele, de limpiar las calles de corrupción y la administración de crimen organizado y corrupción. De hecho, pues se ha confirmado la construcción ante una nueva instalación penitenciaria que tendrá capacidad para albergar 800 reclusos más, en comparación con las 3 megacárceles que ya existen en Ecuador y que tienen una capacidad que varía entre 5.000 y 7.200 presos. Se parece también, además de esto, a Bukele en que acostumbra a comunicarse con la población a través de la red social X,
es decir, funciona a base de decretos presidenciales, tenga luego la posibilidad de aprobarlos o no en las cámaras, lo cual recuerda bastante a lo que está haciendo Donald Trump con sus órdenes ejecutivas presidenciales desde que ha llegado al poder en este segundo mandato, y en consecuencia de eso, esa estrategia de mano dura contra el crimen organizado, esa manera de tener, de conectar con la sociedad a través de un canal restrictivo como es el de X, y evitar las ruedas de prensa que pueden resultar incómodas. Todo esto son explicaciones de modelos, por no hablar del modelo del ultraliberalismo tradicional de las élites latinoamericanas, que también adopta Daniel Noboa. Son pues razones todas ellas que lo colocan en el mismo espectro político que Bukele, que Milei, que otro tipo de presidentes populistas latinoamericanos o centroamericanos que conectan, vamos, a la perfección, como anillo al dedo, con la nueva administración norteamericana. Por eso es tan importante que Luisa González haya conseguido no solo pasar a la segunda vuelta, sino pasar a la segunda vuelta con un empate técnico, porque esto va a introducir, sin ninguna duda, de aquí a 15 días que se celebre la segunda vuelta, pues pues, como diré, una duda razonable, e inclusive en los inversores donantes y patrocinadores internacionales de la candidatura del actual presidente Daniel Noboa, a las posibilidades de su campaña, ¿no? Si con todo a su favor Luisa González ha conseguido llegar a la primera vuelta con un empate técnico que ni soñaban ni los más fieles seguidores del correísmo, pues es que existe un descontento real en la población ecuatoriana, que las políticas de mano dura del señor Noboa no están consiguiendo corregir. Y es por este motivo que las elecciones de Ecuador pues tienen una importancia, pues como digo, fundamental en estas cuestiones, ¿no? Me parece que puede ser un punto de inflexión para determinar en qué dirección va a avanzar el continente latinoamericano en los próximos años. Porque, bueno, vale, Milei está en Argentina, pero también estuvo ante Bolsonaro, y Bolsonaro duró 4 años. En las primeras elecciones que hubo, lo sacaron, lo bancaron, que dicen allí, ¿no? Lo sacaron de la presidencia. Ya veremos si estas políticas son absolutamente radicales y en el sentido más populista y peor de la palabra, verdaderamente luego nos suponen una bofetada en la cara en las siguientes elecciones. Ya veremos. En fin, los argentinos son muy suyos. Es verdad que la onda internacional sopla en una determinada dirección favorable a este tipo de populismos de ultraderecha, pero también es verdad que la posibilidad de que haya poblaciones, territorios que no se traguen el discurso y que no acaben cayendo en la trampa, como pareciera que pudiera ocurrir en Ecuador, sería un aviso para navegantes de que, bueno, que en fin, que todos estos anuncios grandilocuentes y motosierras y cosas de este tipo quedarán muy bien de cara a la galería y de cara a la sociedad del espectáculo en el que vivimos, pero no resuelven los problemas reales de la población, y la población luego pues, puede demandarlo en unas elecciones, ¿no? Como puede ser el caso aquí de Luisa González, ¿no? Ahí está Claudia Sheinbaum en México. Ahí está con todos sus pesares y piedras y palos en la rueda Gustavo Petro en Colombia. Ahí está Lula con un perfil internacional muy bajo para lo que fue su primer mandato desde Brasil, pero ahí está. Y pues bueno, con todos los pros y contras que tenga el correísmo históricamente hablando, la posibilidad de que Luisa González ganara las elecciones en Ecuador sería una fantástica noticia, por lo menos para parar la inercia ultraderechista que cabalga en caballo desbocado por América Latina desde hace unos poquitos años, ¿no?
Muy bien, pues el 13 de abril sabremos el desempate, ¿no? Sí, el 13 de abril, yo he dicho dentro de 15 días, pero lo he dicho por inercia, pero no. Es el 13 de abril, quedan 2 meses, es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas ahí. Vamos a ver qué ocurre, pero lo que es evidente es que parece que hay una polarización bastante clara, más marcada en unos territorios que en otros del Ecuador, pero hay una polarización bastante más marcada de la esperada entre los dos candidatos y en consecuencia de eso lo que suceda y los pasos que se den y los errores que se cometan por uno y otro candidato pueden efectivamente ser los que decanten la balanza ese día 13 de abril. Pues muy bien, ponemos música aquí, Carlos. Claro que sí, vamos a poner un poquito de música y seguimos, ¿no? Sí, señor. Vale, pues. Y seguimos en Radio Clara, es lo que hay, estamos hablando con Carlos Montouto. Y lo siguiente es respuestas de la Unión Europea a la guerra comercial de Trump. Respuestas que a mí por ahora me suenan tibias, si es que las hay de alguna manera y que se lo están pensando mucho. Pero en fin, ¿qué tienes que decir? ¿Qué te parece a ti? Bueno, a ver, por partes. Eh, Eh, yo he puesto este titular, Sí, no tanto porque tenga una línea secreta con Ursula von der Leyen y me sí, haya contado cuáles son los planes ocultos para contestar a Estados Unidos. Tampoco la tengo con Macron, que está pidiendo caña desde el minuto uno. sí. Lo hemos visto este pasado fin de semana, cuando se ha confirmado la imposición del 25% de aranceles por parte de Donald Trump al mundo entero, porque no solamente es Europa, al mundo entero, en todas las importaciones que se hagan desde Estados Unidos de acero y aluminio, lo cual afecta directamente a la industria pesada y a la exportación de la industria pesada en el caso de España de una manera muy acusada. Creo que son, no sé, son 600 millones de euros, ¿no?, anuales los que exportamos en materia de acero y aluminio, ¿no?, que somos unos importantes productores ahí. Con todo y con eso, aunque nos toca directamente en la línea de flotación de nuestra balanza comercial con Estados Unidos, esos aranceles en materia de acero y aluminio, no somos los peores parados en comparación con otros países, empezando por China, por supuesto, pero siguiendo también por Alemania, por Francia y por Italia. Realmente España no es el país más afectado de todos, ni remotamente. Bueno, esto ya se sabía que iba a pasar, ¿no? Ya estaba descontado. Y además la Unión Europea no habían parado de decir, sabemos que va a llegar y estamos preparados para cuando llegue el momento. Bueno, Lo que pasa es que Trump ya se ha metido con México, con Canadá, con la Unión Europea, con China. ¿Qué espera que hagan todos esos países a sus aranceles? Eh, nada, sentarse a negociar. bueno, vale. Y O entonces, pues si la- te paro lo que ha hecho Canadá y lo que ha hecho México. Te doy un poquito de aquí a cambio de otro poquito de allá. Me hago la foto, me presento como el campeón del America First delante de mis simpatizantes en Estados Unidos y hasta la siguiente. Y te mantengo totalmente en la incógnita de hasta cuándo será la próxima o cuándo me volveré a enfadar y diré aquello que había suspendido 30 días, pues lo levanto la suspensión en 15 y luego lo vuelvo a parar y obtengo otros beneficios mayores. Y así es la técnica negociadora de Trump que ya se conoció en su primer mandato. O sea, tampoco es una cosa nueva que no sepamos. ¿Qué tiene que hacer Europa? Pues desde luego, y esto es por lo que he traído este asunto hoy a colación, no solo por lo que es en sí el titular, que ya es conocido, la guerra arancelaria que comienza por el aluminio y el acero, pero que se puede extender en cualquier momento a otro tipo de exportaciones a los Estados Unidos, teniendo en cuenta que somos extraordinariamente interdependientes de Estados Unidos. Pues bueno, más allá de declaraciones grandilocuentes, a mí lo que me aterra es que este tipo de atropello, que lo que debería suponer es un escoramiento
mayor de la Unión Europea, en alejarse de la dependencia absoluta que tiene en materia económica, industrial, militar y tecnológica con Estados Unidos, aunque sea a costa de acercarse en materia de importaciones a China y a India. Eso ya lo ha dicho von der Leyen, ¿eh? Que hay Sí, 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 pero no es lo que van a hacer. Porque diversificar. las propuestas que están saliendo del entorno de la Comisión Europea, la misma que está diciendo a los líderes europeos, tranquilos, tranquilos, vamos a esperar, no os preocupéis que está todo preparado, por donde apuntan es, aparte de hacer declaraciones, pues un poco en la misma línea que hizo Claudia Sheinbaum, de, bueno, vamos a ver, pero que estos aranceles perjudican a todos y a los primeros a los propios consumidores norteamericanos, que son los que van a pagar el incremento de precio que supone de esos productos importados que suponen la aplicación de estos aranceles. Además de que aumentan la incertidumbre económica y alteran la eficiencia y la integración de los mercados globales. Pero bueno, desde una perspectiva soberanista, es decir, donde yo no creo en la globalización y por tanto no creo en el comercio a escala global, sino que únicamente creo en el comercio en función de, uno, el proteccionismo de ultranza de mis productores y dos, en la imposición por la fuerza de mis condiciones en una negociación, que son básicamente, ya lo estuve explicando la semana pasada, el manto religioso que explicó Manto Cruz ante el Senado cuando se presentó a la audiencia de confirmación de su cargo como secretario de Estado. Pues bueno, pues cuando esto ocurre, pues realmente ante eso poca cosa se puede hacer, porque, a ver, las propuestas que se conoce que hay en la mesa para negociar con la Casa Blanca, la suspensión o cancelación de esos aranceles, son desde aumentarle las compras de gas natural licuado a Estados Unidos. Recordemos que a raíz de que se voló por parte de la inteligencia militar ucraniana con asesoramiento de los Estados Unidos los gaseoductos Stream 1 y Stream 2 que unían el suministro de gas pasando por Ucrania entre Rusia y Alemania. Hubo un giro copernicano, un giro radical, un giro de 180 grados en la política de importación de gas y que, por ejemplo, países como España se convirtieron en una especie de hub, una especie de nudo de concentración de las importaciones por barco del gas licuado procedente de los Estados Unidos para toda Europa, en ausencia del suministro mucho más barato que procedía de Rusia hasta antes de la guerra de Ucrania, bueno, pues lejos de que Europa se aleje de la dependencia, como he dicho antes, económica, militar, industrial, tecnológica, de los Estados Unidos, las propuestas van en el sentido contrario. Cómprale más. Aumentar las compras de gas natural licuado, la propia von der Leyen ya lo había sugerido. Aumentar la inversión en defensa a través de empresas militares estadounidenses, cuando al mismo tiempo se está hablando con la boca grande de responsabilizarse en mayor medida de su propia seguridad, y lo cual iría en la línea de la exigencia de Donald Trump a los países de la OTAN de subir su aportación del Producto Interior Bruto en gasto militar al 5%, y si no se llega al 5%, por lo menos al 3%, pero que el destinatario de ese negocio siga siendo Estados Unidos. En definitiva, compensaciones, cambio de cromos, que no solamente no alejan a Europa de la dependencia de Estados Unidos, sino que la profundizan más. Sí, sí. Claro, esto es de traca en el sentido de que hemos visto este fin de semana, hablando sobre esto a Pedro Sánchez, con unas soluciones mágicas, según él, que consistían en aumentar la inversión en infraestructuras de transición ecológica en la Unión Europea, aumentar el presupuesto de la Unión Europea y aumentar el presupuesto europeo en defensa. Mire usted, me parece muy bien lo que usted diga. Me parece muy bien que amplíen el presupuesto de la Unión Europea, lo que implicaría que todos los países tendrían que destinar más cantidad de su Producto Interior Bruto a sufragar las instituciones comunitarias en un momento en que las opiniones públicas de muchos países de la Unión Europea están absolutamente divididas sobre el papel de las instituciones europeas, con el triunfo o fuerte ascenso
de coaliciones y partidos políticos nacionales que son profundamente anti-europeístas y que han jugado el papel contrario a Europa. Dime, Manolo. No, no, que te decía que sí, que claro. Bueno, aunque también es un viejo proyecto de la Unión Europea crear un ejército propio que tenga menos dependencia de Estados Unidos y de la OTAN, que lo llevan diciendo, iba a decir tropecientos años, pero casi. Es una vieja historia de... Claro, pero fíjate, tú dile a cualquier ciudadano europeo, sobre todo de estos países de relativamente reciente reincorporación, con menos sentido europeísta, porque realmente Europa no les ha supuesto grandes adelantos más allá de sentirse europeo y poder viajar, pero no les ha supuesto grandes adelantos en su día a día. Estoy pensando en países como Polonia, estoy pensando en países como Hungría, que son países que pertenecieron en su momento a lo que se llamaba el bloque del Este y que no son los países ni siquiera de los 12 primeros fundadores del Este, sino que entran en la ampliación a 27 que se hizo primero a 25 y luego a 27 que se hizo posteriormente, ¿no? Ya entrados en la década de los 90, después de definitiva de la caída del muro de Berlín. Bueno, diles a estos ciudadanos eh, que su país tiene que aumentar el presupuesto que aporta a la Unión Europea y por tanto tiene que quitárselo de alguna parte del PIB. Y además, en paralelo, que tiene que aumentar el gasto de defensa militar porque la aportación a la OTAN se hace país por país, miembro de la OTAN, no como Unión Europea. Independientemente de que luego, cuando vayan a comprar armamento o lo que sea, lo hagan de una manera en una central de compras que esté en Bruselas, aunque tú estés en Budapest, por poner un ejemplo. A ver eso cómo se va a comer. Es decir, yo en realidad cuando escuché aquella primera alegación pública de Ursula von der Leyen en una rueda de prensa diciendo que había que reforzar sin miedo vamos, sin freno los lazos comerciales con China y con India, me pareció alucinante, porque era casi un cambio de paradigma. Y menos viniendo de Ursula von der Leyen. Pero bueno, claro, dicen que la situación de Ursula von der Leyen con no sé si era cáncer, la enfermedad que ha pasado, que ha estado un periodo largo No, hospitalizada cerca de Navidades. fue ¿Qué una decías? neumonía, una Una neumonía. neumonía, bueno, pues una neumonía. Pues parece como que ha estado un poquito fuera del juego, ¿no? Pero, aunque diga que le haya seguido en un segundo plano, pero por lo menos del juego público, ¿no? Entonces, claro, después de escuchar aquello, uno pensaba, pues bueno, pues efectivamente, esa puede ser una línea. A lo mejor el tirar tanto de la cuerda por parte del hermano, del primo americano, lo que provoca es que efectivamente la gente se harte, le dé de lado y busque otro tipo de coaliciones y de alianzas internacionales. Pero lo que se está viendo estos días y lo que se está hablando en Bruselas no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con entrar, no, no, sí, tenemos un plan preparado. ¿El plan preparado cuál es? Que donde antes te compraba 10, ahora te paso a comprar 30, para que así entonces tú me levantes o me dejes los aranceles solamente en un 10 en el aluminio y en el acero y no me pongas nuevos aranceles a la fruta, la verdura y otros productos muy sensibles para el electorado europeo. Es decir, seguir en definitiva entrando de una forma y otra, una vez y otra, en el juego que pretende los Estados Unidos de coacción. Pues si esa es la propuesta, entonces claro, que Pedro Sánchez salga pues a dar ese tipo de recetas vacías que le caracterizan, muy bien presentadas, pero con muy poca sustancia real, detrás, diciendo vamos a subir hay que efectivamente hay que incrementar el gasto militar. Ya, pero bueno, ¿y a quién le vas a comprar? ¿A Israel? ¿A Estados Unidos? ¿A quién le compras? Porque si le vas a comprar a Estados Unidos, lo que vas a hacer es incrementar la contratación con Estados Unidos y con eso pretendes. ¿Dónde está entonces la independencia? ¿Dónde está la independencia que pretendes tener en materia de defensa de los Estados Unidos? Si tu proveedor principal de armamento es Estados Unidos, si tu contratista es el ejército de los Estados Unidos.
y la transición ecológica y la revolución digital y sostenible, que vamos a crear un organismo para desarrollo de nuestra propia inteligencia artificial con 82 millones de euros. Me toman el pelo. Si estuvimos hablando de eso la semana pasada, 500.000 millones de dólares en el proyecto Stargate en Estados Unidos, 140.000 millones de Arabia Saudí en el desarrollo de su propia inteligencia artificial. ¿Y la Unión Europea va a destinar 82.000 millones? ¿En serio? ¿Y con eso pretendéis engañar a quién? Entonces, claro, esto es miel sobre hojuelas para todos los partidos políticos antieuropeístas que en un momento dado pueden vender la idea de el despilfarro sin ningún tipo de eficiencia de la burocracia europea en un mundo en donde además la Unión Europea se ha caracterizado sistemáticamente por respetar, enreglar, es decir, el sistema de la Unión Europea, de las instituciones europeas, es un sistema muy regulacionista, es decir, todo se regula. Voy a hacer una ley de control sobre la inteligencia artificial, pero no tengo ninguna inteligencia artificial propia, ni por asomo. Que pueda tener, por el que podamos saber cómo funcionan los sesgos, cómo funcionan toda una serie de cosas. Yo me paso la vida regulando, haciendo leyes y más leyes y sancionando y sancionando y sancionando y la historia está en que el mundo le adelanta por la derecha, la historia del mundo, porque ahora mismo estamos ante un personaje como Donald Trump que se salta directamente la organización del mundo basada en reglas. Es todo lo contrario. Es más, toda la mayoría de sus órdenes ejecutivas directamente invaden competencias o bien del Congreso de los Estados Unidos o bien de los propios estados federales. En muchos casos se las están parando provisionalmente en determinados tribunales. Bueno, él está acostumbrado al juego de los tribunales y sabe que cuando llega al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo le hará una... No te preocupes, que esto te lo arregla la Fiscalía, ¿no? Entonces, es un juego que no le importa hacer. No tiene ningún coste para él hacerlo. En cambio, para los demás tiene un coste estratosférico, económicamente hablando, y de todo tipo. Es decir, el mundo, como un orden internacional basado en reglas, ha desaparecido. Y mientras tanto, aquí en la Unión Europea seguimos todavía anclados en esa vieja idea codificadora de los tiempos de Napoleón, que para eso la Unión Europea tiene un fortísimo componente del derecho francés, en donde todo se codifica, es decir, se pone en ordenadamente leyes, artículo 1, artículo 2, directiva tal, directiva pascual, como si eso fuera a solucionar el mundo. Y el mundo hemos visto que va a una velocidad ahora mismo en 2025 muchísimo mayor que lo que las reglas, las normas, las leyes pueden ir. No digo con esto que esté mal que las cosas se organicen y que la gente respete las reglas, sobre todo a nivel internacional. Los países respeten las reglas. No estoy diciendo, no estoy lanzando ese mensaje. Lo que sí estoy lanzando el mensaje es de que la realidad ha desbordado, sobre todo en materia de tecnología, ha desbordado y de la aplicación de populismos, donde ahora ya no necesitas ni un boletín oficial del Estado, ya con Twitter te vale para dictar órdenes ejecutivas, pues, y no solo en Estados Unidos, como hemos visto antes al hablar de Ecuador y de Bukele y esta gente, pues nos demuestra que va por otro camino, que va a una velocidad mucho mayor, que las transformaciones y los cambios sociales no se producen en función de los intrincados y complicados reglamentos y de la burocracia que nadie entiende que ha ido desarrollando con el paso de las décadas la Unión Europea. Y desde ese punto de vista, pues la maquinaria pesada de la Unión Europea tiene ahora mismo pues una dudosa eficacia en relación a la capacidad vertiginosa de los acontecimientos que se están sucediendo para transformar la realidad. Y en ese sentido, si además no hay una voluntad política
de plantar cara verdaderamente en materia comercial a los Estados Unidos, sino de ahondar en la dependencia que tenemos con Estados Unidos, pues apaga y vámonos. Entonces es un poco lo que quería venir a contar hoy aquí al programa, pues para avisar de que las recetas que pueda tener la Unión Europea, salvo novedades de última hora o salvo que la cuerda la estreche más Donald Trump sobre el cuello de la Unión Europea y esto provoque un cambio de paradigma, de momento el paradigma tradicional de dependencia y subordinación a los Estados Unidos se sigue manteniendo con y sin la guerra comercial y los aranceles, ¿no? Muy bien, pues lo dejamos ahí con este análisis que has hecho y nos vamos con el último tema para ocupar los 10 últimos minutos también de esta charla. A ver, los patriotas, entre comillas y con mayúscula, más ridículos, les dices. Ridículos con lo guapos que estaban ahí reunidos todos en Madrid. Farrucos hoy. Hombre, pues yo creo que los Patriots, como se llama actualmente el grupo parlamentario de la Eurocámara, por seguir hablando Sí. de la Unión Europea, uno de los tres grupos parlamentarios de ultraderecha que hay ahora mismo, y concretamente el compuesto por Santiago Abascal, que hacía como líder de Vox de anfitrión de este congreso, encuentro, llámese como se quiera, de este Eurogrupo, y al que pertenecen Marine Le Pen, Víctor Orbán y, y algunos otros prebostes, no puede ser más ridículo. Es que la receta en sí, abundando en el sinsentido de los tiempos en los que vivimos, no puede ser más estúpida, porque hemos visto la patética reacción del portavoz de Vox justificando los aranceles contra la Unión Europea de Donald Trump. Sí. Es que lo hemos visto. Y decir, bueno, sí, pues sí, no podemos negar que causará un cierto daño a los españoles, pero más daño causan los aranceles de Bruselas. ¿Qué aranceles? Oiga, usted no se entera que vive en un mercado común libre, por lo menos para las mercancías, mucho más que para las personas. ¿De qué aranceles me habla? ¿Cómo puedes sentarte, llamarte patriota y sentarte codo con codo llamando a la compañera con Marine Le Pen, que ha repetido reiteradamente dentro de ese discurso ultraproteccionista del que tanto cacarean y sacan pecho, como que es la perfecta cruzada anti-woke, como si una cosa tuviera que ver con la otra, que se ha hartado a decir que si ella llega a ser presidente, las frutas y verduras de España no cruzarán los Pirineos para proteger Francia First primero a los agricultores franceses. ¿De quién me está hablando el señor de Vox? O sea, ¿ese es el patriota que defiende los intereses de los españoles? El que se sienta a la mesa e invita a comer y a hacerse fotitos, al que te está diciendo en el momento que yo sea presidenta de Francia esto de que entren los camiones por las fronteras se ha terminado. ¿Y esos son los patriotas? Claro, es que hay una contradicción en sus propios términos de origen en la concepción del mundo internacional, de las relaciones internacionales entre los países, por parte de este tipo de personajillos, de este tipo de populismos de pacotilla, porque son populismos baratos, en donde, más allá de la ambición por el poder, ni siquiera existe un plan, un programa de actuación de gobierno de ninguna clase. Pues seguramente porque no pretenden gobernar nunca, sino que lo que se pretende es otra cosa, hacer ruido, obtener cuotas de poder, obtener financiación, obtener influencia. No, vamos a ver, es que, como digo, hay una contradicción en origen, en sus propios términos. No puede ser nacionalista, ultraproteccionista y al mismo tiempo pretender mantener unas relaciones de coalición de intereses ni dentro de Europa ni en ninguna organización suprarregional, porque es todo lo contrario de ser
ultraproteccionista. Estados Unidos puede ser ultraproteccionista porque en realidad es autodependiente, no depende de nadie. Sí, me puede decir, hombre, depende de la deuda trillonaria que tiene y de la balanza comercial que tiene con China. Y te diré, bueno, claro, si China en un momento dado se plantea, voy a exigir en todos los foros internacionales el pago de la deuda que Estados Unidos tiene conmigo, pues se rompe la baraja. China no lo hará porque tampoco le interesa, porque detendría su crecimiento y en eso no está el juego. O sea, yo gano en la medida en que el otro me pueda pagar. No gano si el otro no me puede pagar, porque entonces al contrario pierdo yo. ¿Por qué? Porque ya no me cuenta ese crédito que tenía a mi favor y se convierte en igual a cero, con lo cual soy más pobre que antes, cuando tenía la expectativa de cobrar. Esto es en lo que, cómo funcionan este tipo de balanzas comerciales. Consecuencia, Estados Unidos se puede permitir el lujo de decir que es proteccionista. Pero ¿cómo se va a permitir España, que necesita cruzar su mercancía por tierra a través de Francia y que por tanto es dependiente geoestratégicamente de Francia, le guste o no le guste? ¿Cómo se va a permitir el lujo de tener como aliados principales a los ultraproteccionistas? Si es que desde el punto de vista económico es una locura. Es, como digo, una contradicción en sus propios términos. ¿Cómo eso va a ser patriota? Entregarte y ponerte a los pies de los caballos de quien te puede cortar la cabeza. Si es que eso es más tonto que un venezolano en Estados Unidos con la gorra de maga y votando a Trump, para que luego te deporten a Guantánamo. Sí. Entonces, cuando yo digo que son ridículos, no lo digo solo por Femen. No lo digo solo por la activista de Femen que sale y les pone en evidencia a una sola mujer con 4 gritos y un desnudo. Que eso es lo que al final ha trascendido. No lo digo porque, bueno, exista la política esta de decir, bueno, vamos a ignorarlos porque si no los blanqueamos, que es una política bastante dudosa. Porque hubo una época en que se les blanqueó y siguieron creciendo igual. Y estaban en los barrios y en las esquinas todos los domingos con una paraeta, con carteles y con octavillas y haciéndose los guays. Nosotros sí que nos preocupamos por los ciudadanos, ¿no? Y los españoles primero, ¿no? Y vamos a dar de comer solo a los españoles, ¿no? Entonces, esto de ignorarlos tampoco parece que haya resultado en mucho beneficio para aislarlos. Pero, vamos a ver, retratémosles como tocan. Son unos payasos. Son unos payasos que no saben ni lo que se dicen. Y se les ha visto repetidamente este fin de semana, tanto en la cumbre esta de los Patriots, que me suena a un equipo de estos de rugby, de fútbol americano de la Super Bowl, ¿no? Más que de una formación política europea, o de un grupo parlamentario europeo. Pues eso, se les ha visto tan ridículos tanto en la cumbre de los Patriots como en las declaraciones verdaderamente, en fin, que bochornosas es poco, que hacía su portavoz sobre los aranceles, el anuncio de aranceles de Donald Trump en materia de guerra comercial con el mundo entero y con la Unión Europea en particular. O sea que, bueno, ya está, no creo que necesite más análisis el tema de hasta qué punto llegan a ser ridículos los trumpitos dos estos a la europea mesetaria que caracterizan a Vox, y ahí tenemos al Juan García Gallardo de la vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, ¿no? De Castilla y León, ahora quejándose de que no hay democracia interna en su partido. Verdaderamente es que es otra demostración más de los ridículos, de los payasos, de lo impresentables que llegan a ser, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí, Manolo. Se les ve crecer y el PP está muy enfadado porque dice que estos se dedican a criticarlos a ellos, a hacer la oposición al PP y eso quizás quiera decir en el PP que se huelen que van ganando terreno en la derecha. Hombre, pero yo creo que si ganan terreno en la derecha es más por mérito del PP que por mérito de Vox. Bien, es decir, es cierto que en las últimas elecciones la suma de, fíjate cómo son las cosas en el sentido del que hablábamos antes, fíjate cómo son las cosas, Manolo, que el partido este de Se acabó la fiesta, pese a los escándalos que han afectado a su líder, el vice Pérez escándalos incluso de índole judicial, acusaciones de estafa, etcétera, etcétera, no solamente no cae, en fin, se desintegra, como hubiera sido normal, sino que crece incluso un poquito, muy poquito, pero un poquito. Y la suma de sus votos con Vox da más
que los que llegó, o tanto como los que llegó a tener, según la última encuesta, creo que es del fin de semana pasado del País, da tanto o más que lo que llegó a tener en sus mejores días la Alianza de Unidas Podemos. Es decir, que están fuertes, pero la cuestión es por qué están fuertes. No están fuertes porque vamos a ver, que el Partido Popular está en una situación en donde no avanza nada, no rasca nada, hace mucho ruido, pero no avanza nada. Porque todo el discurso bronca del Partido Popular era para hacer caer a Pedro Sánchez anticipadamente. Y como Pedro Sánchez está en la estrategia numantina de resistir vencerás, pues no le sacan ni con agua hirviendo. Consecuencia, el PP no avanza, el PP se estanca y son otros los que le comen el terreno. Pero no creo que sea por méritos del propio Vox, ni mucho menos de se acabó la fiesta, sino exclusivamente por deméritos y por falta de avances significativos del Partido Popular, ¿no? Claro, Vox tiene un discurso, todos tienen sus latiguillos y sus mantras, ¿no? O sea, Pedro Sánchez, señor González, váyase, Pedro Sánchez, vete ya, unos, los otros que si la fachosfera, que si la tal, y los otros, pues que si la derechita cobarde, estos que son traidores a la patria porque pactan con los rojos marxistas, comunistas venezolanos, y cualquier otro insulto que se te quiera ocurrir, y ya está. Entonces, pues bueno, pues la idea esta de un PP que está atrapado entre, por un lado, que tiene que aparentar ser un partido de Estado y en ciertas cosas se tiene que retratar con el Partido Socialista, y por otro lado, que tiene que tratar de no despegarse demasiado de las barbaridades que un partido de ridículos como Vox pues dice, y pretende decir además como discurso político propio, pues claro, son lo que tiran por los dos lados del Partido Popular y le están haciendo, a falta de obtención de resultados claros, le están haciendo morder el polvo. Pero repito, por demérito del propio Feijóo y de Génova 13, no por mérito ni porque es que Vox haya por fin construido un discurso que sea medianamente sólido, medianamente atractivo. Ni remotamente, no tiene ninguno. Ya lo acabo de explicar de una manera clarísima, creo yo, cómo se han puesto ellos solitos en evidencia este pasado fin de semana, tanto en el Congreso de Patriots como en las justificaciones absurdas sobre la imposición de los aranceles por parte de Donald Trump a la Unión Europea, incluido España. Así que, en fin, más cosas no puedo decirte, Manolo. Pues no las digamos porque se nos acabó el tiempo y nos esperamos a la semana que viene para volver a hablar, ¿está de acuerdo? Claro que sí, la semana que viene será, ¿vale? Hasta entonces, Carlos, que vaya bien. Venga, un abrazo, chao, chao, salud.